Bueno, vamos a lo que nosotros habíamos mencionado. ¿Usted considera que sabe de economía? Si cree que no tiene dominio muy acabado de dicho tema, no se preocupe porque el pasado 10 de diciembre, yo se lo estaba robando aquí a nuestro entrevistado, se presentó este libro que se llama La rebelión del sentido común, una obra que explica tal como aparece también en su portada, con peras y manzanas, la economía. Queremos conocer los detalles de este libro y nos encontramos junto a su autor, el economista José Ramón Valente. Bienvenido aquí al canal 24 Horas. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por la Por invitación. primera vez en este horario, te habíamos visto muchas veces ahí con Juan Manuel en el Vía Pública, y también te escuchamos en la Radio Duna en la mañana, te leemos en los diarios con columnas de opinión, y queremos hablar de este libro, lo vamos a poner acá, que como decía yo, se llama La rebelión del sentido común. Dicen que es el menos común de los sentidos. Me llama la atención el nombre, ¿por qué? No, es un llamado el nombre, el tema de rebelión es un llamado de la gente, porque la tesis del libro, y es lo que sale si tú se fijas en el subtitular ahí, ¿no es cierto?, es que la gente sabe mucho de economía, sabe mucho más economía de lo que cree. Las experiencias cotidianas de la gente son súper ricas en temas de ejemplos de cómo aplican una economía de sentido común. Y en ese sentido, la rebelión del sentido común es básicamente un llamado a la gente a que lea el libro, por supuesto, pero también que al leer el libro se den cuenta de que saben mucho más de economía de la que creen y que por lo tanto opinen mucho más en las discusiones que normalmente se dan a nivel nacional, en temas de políticas públicas, y que muchas veces la gente se inhibe. Y la gente se inhibe porque dice, no, este es un lenguaje que no entiendo, este es un lenguaje técnico, esta es como una ciencia medio oculta en que hablan de PIB, de puras ciclas, ¿no es cierto?, de productividad, yo no me manejo en esos temas. Pero la gente se maneja muy bien en sus presupuestos familiares, se maneja muy bien en sus actividades y está tomando decisiones económicas todo el tiempo, digamos, ahorra sus pesitos o no los ahorra, manda a su hijo a la universidad y ve cuánta plata le significa eso, y todas esas experiencias son tremendamente importantes y ricas, digamos, y un poco eso es lo que trata de recoger la idea del libro. A ver si también podemos ver unos videos que preparamos de apoyo, que justamente da una explicación más gráfica, ¿cierto?, de lo que está mencionando José Ramón. Ahí está, por ejemplo, IPC, monopolio, IPOM, el IVA, son términos económicos que de repente, bueno, acá se manifiesta con un niño, pero a ver si nos puedes también contar por qué se pensó hacer estos videos de promoción del libro. No, justamente yo creo que es súper importante que la gente lea, pero lea no solamente para aprender cosas nuevas, sino que en el caso de este libro, lea como una forma de darse cuenta de lo mucho que ya sabe. Estos videos que preparamos fueron justamente para motivar a la gente a que en realidad la economía no es una cosa tan compleja cuando se explica en fácil, digamos. Yo te comentaba antes, ¿no?, que llevo 20 años escribiendo columnas, llevo casi 20 años también hablando en radio, y parte de la motivación de escribir el libro es que el comentario más recurrente que me hace la gente es que me dice, mira, cuando te escucho en la radio, cuando leo tus columnas, lo que me gusta es que entiendo la economía que tú hablas. Muchas veces cuando escucho a tus colegas, cuando escucho de economía hablar a otras personas, no les entiendo, digamos. Y efectivamente hay mucha gente que habla de economía para sus pares, habla de economía para economistas. Esta no es economía para economistas, esta es economía para la gente, pero sobre todo no solamente el lenguaje, sino que conceptualmente el libro está escrito, ¿no es cierto?, en la idea de que son experiencias cotidianas de las personas un poco las que están relatadas ahí. Yo te voy a decir algo, José Ramón. Me gustaría leer el libro, pero me da miedo leer a mí siempre economía porque son números que están llenos de números. Sí. O sea, son libros que están llenos de números. Ese no. Este es un libro que no tiene gráficos, que no tiene fórmulas, que tiene anécdotas, que tiene conceptos súper profundos, muchos de los cuales, ¿no es cierto?, tiene historias de los economistas más famosos del mundo, pero junto con esa historia viene una bajada, digamos, a alguna experiencia mía, o alguna experiencia de vida, o algún ejemplo cotidiano, ¿no es cierto?, que permite que la gente entienda y no se tenga que leer el mamotreto con fórmulas, con gráficos, ¿no es cierto?, y con números que estos mismos economistas escribieron para explicar sus teorías. Tú das también ejemplos de empresas, por ejemplo, lo que le pasó a la empresa Kodak. ¿Por qué también ingresas dentro de esa área?
No, porque un poco lo que te decía antes, hay un economista muy famoso, que además es muy simpática la anécdota porque se llama, es un austríaco de apellido Schumpeter, y su teoría es, y lo que su mayor aporte a la economía ha sido muy importante, y básicamente él tiene esta teoría de que en la economía se produce algo como medio darwiniano, medio como evolutivo, en el cual las empresas nuevas van desplazando a las viejas, las empresas mejores van desplazando, ¿no es cierto?, a las empresas que se van quedando. Y por muy buena que sea la empresa, cuando surgen nuevos emprendedores con nuevas ideas y hacen mejor las cosas que el resto, finalmente terminan sacando del mercado a los dinosaurios. ¿Ya? Y eso él le llamó a eso la destrucción creativa. Y destrucción creativa en el sentido que dice, mira, inevitablemente se tiene que destruir quizás una empresa que pudo haber sido muy famosa en algún minuto, pero se destruye para dejar libre los recursos, la gente, el talento y el espacio en el mercado, porque entra una nueva. Eso lo estamos viendo hoy día, todos los días con las empresas de Internet, lo estamos viendo, digamos, en industrias como la industria de los taxis con Uber, en la industria de los arriendos de departamentos con Airbnb, en la industria de los medios, en la cual tú estás, ¿no es cierto?, con la incursión de los medios digitales. O sea, lo que Schumpeter dijo el siglo pasado, la verdad que hoy día lo vemos, digamos, incluso muy dinámico en lo que está ocurriendo. Yo doy el ejemplo, tú mencionabas Kodak, porque Kodak en su minuto fue acusada incluso de ser un monopolio, de tener el monopolio de las cámaras fotográficas y el desarrollo de las fotos propiamente tal, porque tenía la tecnología, la habían inventado y eran por lejos la mejor empresa. Era un ícono, era una empresa tremendamente admirada. Y no pasaron muchos años con el desarrollo de las cámaras digitales. Ellos mismos descubrieron las cámaras digitales, pero no lo vieron como un negocio y se mantuvieron en el negocio que estaban, no vieron, digamos, lo que esto podría significar y terminaron quebrando y saliendo del mercado. Y como ese hay muchos ejemplos que están plasmados en este libro y muchos ejemplos de la vida cotidiana. ¿Te da la impresión que nuestro país tiene una carencia, adolece de conocimientos matemáticos, la población, y me refiero a temas súper específicos y te lo voy a ejemplificar? Uno estudia periodismo, yo estudié periodismo y el ramo cortacabeza era economía o era estadística, y siempre se ve al que sabe de números, al ingeniero, un poco más arriba que el resto. No sé si compartes esa opinión, pero bueno, generalmente se toma en los trabajos, en general, al que sabe de números como una persona que está mejor preparada. ¿Sabemos de números, de matemáticas los chilenos? Y si no, ¿por qué? Mira, cuando uno va, te voy a responder así, cuando tú vas a la feria, la señora del kiosco ahí probablemente no ha tenido una formación en universidad respecto de matemáticas muy profunda, pero te aseguro que tú no la vas a poder engañar con las cuentas que ella saca, digamos. O sea, la gente en lo suyo sabe, digamos, ¿eh? Y eso a mí me queda muy claro cada vez que tengo experiencia de contraparte con alguna persona. Tú vas y vas al maestro de la construcción, a la señora de la feria, al tipo que atiende en una tienda, en general la gente sabe de lo suyo. Lo que a la gente le cuesta un poco más es hacer esta integración de sus conocimientos específicos y después hacer, ¿no es cierto?, el paso hacia las discusiones que tienen que ver como más macro, que tienen que ver más como con la economía. Y ahí se quedan un poquito perdidos y dicen, mejor no participo en esta discusión general porque a lo mejor me faltan esos conocimientos formales. Y yo, como te decía el libro antes, como te decía antes, es un llamado a participe. Sabe que su intuición, lo que usted ha ganado como experiencia en su negocio particular, en su vida, son súper valiosas en las discusiones de políticas públicas y de temas tan centrales, ¿no es cierto?, como diseñar, por ejemplo, el transporte público de Chile. Si probablemente le hubiéramos preguntado a la gente cuáles eran sus hábitos de transporte, hubiésemos diseñado un mucho mejor sistema de transporte público. Y a veces, digamos, estas élites intelectuales, digamos, que están conformadas por políticos, por economistas, desprecian un poco a la gente común y corriente y desprecian ese conocimiento que hay en el mundo y que es súper útil. Y también es un llamado, digamos, no solamente a la gente que lee el libro, también a los intelectuales a que bajen su nivel, ¿no es cierto?, de soberbia, bajen al nivel de la gente y consideren las experiencias de la gente común como algo valioso. Entonces, si es que yo tengo 100 pesos y con esos 100 pesos en el mes de enero del año pasado me alcanzaban 5 manzanas, este mes de enero con esos 100 pesos, por poner una cifra, me alcanzan 2. ¿Tú explicas lo que es la inflación, por ejemplo?
Yo no explico directamente lo que es la inflación, pero sí digo y menciono, ¿no es cierto?, cómo la gente, sin conocer cómo calcula el INE el IPC, sí sabe perfectamente que a medida que hay inflación y cuando hay inflación, su sueldo le alcanza para menos en el supermercado. Entonces, la gente no tiene que saber la fórmula de cálculo del IPC, solamente tiene que, ¿no es cierto?, recibir un sueldo, ir al supermercado y ver que le alcanza para menos, para en el fondo molestarse por la inflación. Y ahí, por lo tanto, tú ves ahí que la gente, sin conocer esa fórmula, cuando la inflación sube, caen las encuestas de los políticos. La aprobación de los gobiernos, la aprobación de los políticos en general caen muy rápidamente cuando sube la inflación. Y eso es signo de que la gente siente muy rápidamente lo que significa el menor poder adquisitivo en sus sueldos cuando suben los precios de las cosas. Ya entrando en la recta final de la entrevista, tú hablabas hablábamos recién sobre si es que los chilenos teníamos conocimientos matemáticos o conocimientos económicos. Ahora te pregunto, ¿somos responsables los chilenos en nuestra economía? Yo creo que mayoritariamente sí. Siempre hay casuística. Tú siempre puedes encontrar al tipo que es farrero, siempre puedes encontrar al tipo, ¿no es cierto?, que pidió prestado mucho más plata de la que podía pagar. Pero cuando tú miras ya las cifras a nivel agregado, miras al chileno promedio, en general tú te das cuenta que el chileno promedio es una persona que primero encuentra trabajo y después pide un crédito, primero, ¿no es cierto?, ve su presupuesto y después ve si se puede endeudar o no se puede endeudar. La gente en promedio, ¿no es cierto?, en Chile en general, ¿no es cierto?, tiende a ser bastante responsable. De hecho, yo hago, digamos, una de las cosas de sentido común, digo, es de sentido común, y lo menciono en el libro, para la mayor parte de los chilenos que tienen que tener un trabajo, tienen que tener un sueldo, y una vez que tienen el sueldo después deciden en qué gastarlo. Y muchas veces ese sentido común se pierde a nivel de los gobiernos que a veces gastan mucho más de los que tienen y terminamos con déficit grandes, digamos, en las cuentas fiscales. No ha sido el caso de Chile, que ha sido bastante responsable, pero tú ves en otros países latinoamericanos, digamos, como tienen problemas graves en eso. Y hay una separación bien grande, digamos, lo que parece de sentido común y obvio para la gente, a veces se pierde en la nebulosa de la discusión de política pública. No, y también está lo que son los estados más paternalistas versus la libertad de elección del propio consumidor. Sí, ahí, bueno, hay un par de capítulos dedicados en el libro justamente a que la gente trate al leerlos de sentir, de ver ahí si se siente, digamos, más partidaria de una economía libre o más partidaria de una economía más centralizada o más paternalista, como la que tú mencionas, con más Estado, con menos Estado. Ahí es interesante porque uno puede leer y estar en desacuerdo conmigo en el libro y aún así es válido porque al leer puede decir, estoy en desacuerdo, pero ahora sé por qué estoy en desacuerdo. No estoy en desacuerdo por el eslogan, no estoy en desacuerdo porque me cae mal, porque es chico, porque, ¿no es cierto?, etcétera, sino que estoy en desacuerdo porque estoy en desacuerdo como él piensa, digamos. O en acuerdo, ojalá la mayoría esté de acuerdo, digamos. Hablemos de números. Cuéntame. ¿Cuánto cuesta? No, módico, el libro está 12.900 pesos, ya. Así que por 12.900 pesos te ya está ganguita. 12.900 pesos, pero uno va a terminar, ¿cierto?, con conocimientos de economía y no solamente diciendo o peleando con el televisor, como mencionabas tú también hace algunos minutos, sino que con conocimientos ya más de fondo. Yo te preguntaba también por otro formato de libro. A mí me gusta mucho leer en formato Kindle. Para las vacaciones me llevé 5 libros y al final le sacaba pica a mi mujer porque ella andaba con un bolso y con cada libro, no se decía nunca qué libro elegir, pero yo andaba con mi Kindle y tenía los libros en ese formato. También es súper válido al que no le gusta leer y tiene el romanticismo del papel. Así es. ¿Está en Kindle? Está en Kindle el libro, lo pueden bajar, comprar y obviamente, ¿no es cierto?, se puede. Es divertido lo que mencionas porque el fin de semana estuve con una persona que era un poquito excéntrica, pero un lector asiduo, digamos, que le gustaba leer, y comentando esto mismo decía, no, es que antes que existiera Kindle yo partía los libros, decía, los dividía, los cortaba, entonces me compraba uno para la biblioteca que lo dejaba nuevecito y el otro, el que usaba para leer, lo iba cortando en pedazos para poder llevarlo. Ahora lo puedo leer en Kindle y no tengo que hacer esa barbaridad, digamos. Es un nuevo formato, hay que adaptarse Claro, para que no te pase lo que le pasó a Kodak. Así es. Buen ejemplo. Bueno, José Ramón, muchas gracias por este tiempo. Bien interesante el libro para quienes también tenemos que enfrentarnos de repente a conceptos económicos y tenemos esa carencia de conocimiento. Lo voy a buscar ahí en el Amazon de Kindle para leerlo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Tu tiempo y que se repita y no venga solamente al vía pública. Encantado, cuando tú me invites aquí estaré. Es un horario un poquito más tarde, pero que tiene el tiempo de poderse conversar, ¿cierto? Y profundizar los temas en un buen formato. Así que gracias nuevamente por el invitado.